De Jesús, mi Señor, en esta hora, Padre Santo, Padre amado, Dios de la gloria, nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre, para que tú seas ministrando, mi Señor Santo, en nuestros corazones, Padre, abriendo nuestras mentes, nuestros oídos para recibir, Señor Santo, lo que tú tienes para dar, para hablar, mi Señor. Ministra sobre cada uno de nosotros, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, rompe cadenas y ataduras, Señor, en nuestras vidas, Padre, para que cada día podamos proceder, mi Señor, a tomarnos de esa libertad preciosa, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias por el hermoso privilegio, Padre, de poder estar aquí en tu casita de oración, adorándote y alabándote, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, ayúdanos tú, Padre, para poder estar cada día en comunión, Señor Santo, siendo de un mismo sentir, Padre, para que tú, Padre Santo, vayas sumando esas almas que han de ser salvas, como lo dice tu preciosa palabra, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, glorifícate grandemente en nuestras vidas, mi Señor. Precioso Padre, te damos las gracias, Padre Santo, Padre amado, por el privilegio, mi Señor, de haber sido mirados por tus ojos preciosos, de habernos rescatado, Padre, y de darnos la oportunidad cada día, Santo Dios, de proligiarnos delante de ti, Padre. Ahora te rogamos entonces, Señor, que tú abras nuestros oídos espirituales, Santo Dios, y que tú nos des todo entendimiento, Padre, para que cada día, Santo Dios, mi Señor, podamos conocerte un poquito más, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor. En tus manos, Padre Santo, Padre amado, nos encomendamos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos las gracias, Padre. Toda gloria, toda honra a ti, Padre Santo, y en tus manos, Señor. Guárdanos, Padre Santo, precioso, y protégenos para que nada ni nadie perturbe, mi Señor, el compartir tu preciosa palabra, el recibir lo que tú quieres hablarnos, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén. Precioso el Señor. Hoy tenemos unos cuantos pasajes, pero en realidad es algo diferente lo que vamos a tratar. Porque el Señor me dio como un título, digamos, para la palabra que vamos a compartir hoy. ¿De qué o por qué debemos arrepentirnos? Amén. Porque muchas veces, somos llamados al arrepentimiento y vemos también muchas veces como las personas se ofuscan, se enojan y se airan cuando uno dice que hay que arrepentirse. Amén. Así que bueno, el Señor a través de la palabra nos va a mostrar un poquito realmente por qué hay que arrepentirse y de qué tenemos que arrepentirnos. Amén. Amén. Precioso el Señor. Vamos a empezar entonces mirando cómo allí Juan el Bautista nos llama al arrepentimiento. Amén. Para llegar a Cristo. Vamos a ir a Mateo 3. Bendito el Señor. Vamos a escudriñar las escrituras que nos dice sobre el arrepentimiento. Bendito el Señor. 3:1. Amén. Amén. Ahí nos habla de la predicación de Juan el Bautista. Y como podemos ver, también en casi todas las Biblias tienen las referencias abajo, todos los pasajes que nos hablan de la predicación de Juan el Bautista. Amén. Casi siempre cuando hablamos de Juan el Bautista, lo primero que nos viene a la mente es cuando él dice: arrepentíos, generación de víboras. Amén. Pero vamos a leer ahí lo que nos dice. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ahí ya, segundo versículo, nos está llamando a lo que es el arrepentimiento. Amén. Después continúa, dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Podemos sacar en conclusión que así como el Señor nos dice, estaba profetizado la vida de Juan el Bautista, ¿no? Dice, esto está escrito en Isaías 43, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y anteriormente, ¿qué nos había dicho Juan? Arrepentidos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el principal hecho que nosotros tenemos que hacer o llegar para que Cristo entre en nuestra vida? Es arrepentirnos. Amén. El arrepentimiento. Amén. Y sigue diciendo: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras,
quien os enseñó a huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Amén. O sea que les vuelve a decir: arrepentíos. Pero esta vez, ¿a quién le está hablando? ¿No? Porque la primera vez dice, en el 2, dice diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Les habla de la palabra que ellos ya conocían para identificarse como aquel que estaba preparando el camino para el Señor, para también expresarle al pueblo, ¿no?, que venía a bautizarse, que era necesario el bautismo del arrepentimiento, o sea, el arrepentimiento real. Un bautismo es un inicio. Amén. Entonces, el inicio de nuestro camino con Cristo, que Cristo more en nosotros, es el arrepentimiento. Amén. Pero ahora en el 7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Amén. ¿Y quiénes eran los fariseos y los saduceos? Sino personas que conocían realmente todas las escrituras, todo lo que estaba escrito, todo lo conocían. Amén. Y entonces Él les dice: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y nosotros hoy día, cristianos, o pongámoslo entre comillas, que conocemos la palabra de Dios, muchas veces podemos caer acá, en esta categorización de lo que son los fariseos, porque conocemos la palabra de Dios. Amén. Y realmente nosotros nos arrepentimos, ¿sí? Porque después vamos a ver ahora más adelante cómo Cristo llama al arrepentimiento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que entender realmente? Los nuevos que vienen al camino tienen que arrepentirse para que Cristo venga. Pero los que estamos viejitos tenemos que seguir arrepintiéndonos de todas las cosas, si no, Cristo no nos hablaría del arrepentimiento, porque Juan el Bautista bautizó para arrepentimiento. Amén. Entonces dice, primero, para preparar el camino del Señor, el arrepentimiento. Luego les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Verdad? Y dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y lo más que tiene el ser humano, por sobre todas las cosas, en sí mismo es orgullo. Todos tenemos muchísimo orgullo. Amén. Incluso aquellos que muchas veces hemos estado en lugares errados, que se nos predicaba quizás la palabra, o sea, nos decían: abra la palabra, leíamos la palabra, lo que se estaba predicando estaba tal cual aquí escrito, pero el discernimiento era contaminado, menguado, disfrazado, aguado. Amén. Y el Señor, cuando nosotros nos damos cuenta, nos llama a arrepentirnos. Nosotros podemos decir dentro de nosotros, incluso lo hemos, yo sinceramente pensé, o sea, yo soy inocente, ¿de qué tengo que arrepentirme? Fui engañada, ¿no? Pero ahora, a lo largo de la palabra de Dios, vamos a ver cómo realmente, aun cuando seamos engañados, el Señor nos llama a arrepentirnos realmente. Amén, porque la palabra de Dios está, ¿verdad? Entonces dice: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. O sea, ¿qué quiere decir hacer pues frutos dignos de arrepentimiento? Dice que los saduceos venían a bautizarse. Amén. Pero seguían siendo legalistas. Venían a bautizarse, pero a las vistas estaba que no había arrepentimiento. Amén. Entonces, el arrepentimiento, tenemos que tenerlo bien claro, trae un fruto, algo que se ve. Amén. Entonces tenemos, como dice ahí, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, frutos que demuestren nuestro arrepentimiento. Amén. Por eso mismo es que el Señor, cuando nosotros salimos de una doctrina errada, donde quizás, como lo decíamos hace un momento, se nos predicaba la palabra tal cual, porque la leíamos, y nos estaban leyendo la misma Biblia, nos decían la misma palabra, ¿sí? Pero nosotros hoy día tenemos que desligarnos de todo eso, porque el que da el entendimiento y el discernimiento es el Señor. Amén. Entonces tenemos que aprender a desligarnos completamente, a hacer a un lado todo eso que aprendimos malamente, para aprender nuevamente a realmente seguir a Dios. Amén. Aún en la misma palabra nos enseña que hay personas que con la palabra, en vez de enseñar a seguir a Dios y a depender de Dios, te enseñan a depender de ellos, ¿sí? Y a seguirlos a ellos y adorarlos a ellos. Entonces, a la final nos están enseñando una idolatría, entre otras cosas muchísimas más grandes y erradas. Amén. Entonces el Señor nos llama a arrepentirnos.
Así que dice ahí, vamos a terminar de leerlo, dice el 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Muchas veces vemos cantidad de personas que vienen a la iglesia, aparentemente están queriendo de Dios y de pronto desaparecen, se van, ¿verdad? Entonces realmente no había el arrepentimiento, no llegaron a recibir a Cristo realmente en sus corazones, no hubo frutos dignos de arrepentimiento, amén. Y si los hubo, en algún momento dejaron de arrepentirse. Entonces el llamado de atención por sobre todas las cosas, los que hoy sí estamos en un buen camino, quizás en un buen ministerio donde se nos está predicando la verdad de la palabra, es cuidar el arrepentimiento, la santidad, cuidar realmente dentro de nosotros que podamos realmente arrepentirnos de todas las cosas que tenemos que llegar a arrepentirnos. Amén. Porque ahí nos habla de un hacha, dice, y ya también el hacha está puesta ¿a dónde? A la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. ¿Qué podíamos decir que es el mal fruto? Cosas fingidas. Amén. Sepulcros blanqueados muestran una cosa por fuera, pero por dentro el Señor sabe. Amén. Y nosotros muchas veces decimos, ay, aquel hermanito, tan esto, tan aquello, pero de repente cae o se tuerce malamente porque realmente lo dice ahí, el hacha está puesta realmente y a la raíz. O sea, si realmente no nos arrepentimos y nos limpiamos, el Señor lo sabe. ¿Amén? Dice en el 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero que el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Ahora vamos a ir un poquitito más adelante nada más. Vamos a ir a Mateo 4:17. Vamos a ver cómo ahí el que nos habla es Cristo, el mismo Cristo. Amén. En mi Biblia las letras están en rojo. Amén. Y dice ahí. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. O sea, tenemos que arrepentirnos realmente de todas las cosas, limpiar nuestro corazón para darle lugar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Y como nos hablaba recién de los frutos realmente dignos de arrepentimiento, o sea, demostrarle al Señor. El Señor nos dice en varios pasajes de la palabra, o sea, Él es omnisciente, omnipresente, ¿sí? Todopoderoso. Él sabe todas las cosas. ¿Lo engañaremos al Señor dando frutos malos, disfrazándonos o diciendo, no, yo me arrepentí, no, yo perdoné? ¿Quién realmente sabe si realmente nos arrepentimos o perdonamos o nuestros frutos son buenos? Es el Señor, amén. Vamos a mirar ahí lo que dice en Lucas 24, también habla nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos encomienda a nosotros mismos a hablar del arrepentimiento. Precioso el Señor. 24:46. Dice, gloria a Dios. Perdón, Lucas, dije Mateo, ¿no? ¿Dije bien? Lucas, dijiste. Lucas, entonces soy yo la que busco mal. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Lucas 24:46. Gloria a Dios. Precioso Señor. Gloria a Dios. 24:46 dice así. También en letras rojas. Amén. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Y dice después, y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Y después nosotros tenemos que seguir predicando porque Cristo es el que tiene que hablar por nuestra boca, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que predicar y muchas veces el Señor nos llama a predicar más con el ejemplo que con la palabra.
Amén. Cuando nos habla de ser luminares, realmente es de lo que se ve de nosotros. ¿Tá? Como dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros tenemos que realmente dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿tá? De humildad delante del Señor y aún delante de las personas, porque tenemos que pedir perdón muchas veces, o sin pedirle perdón a las personas, sí testimoniar de nuestros errores, para que ellos vean que no es que seamos mejores que nadie, realmente simplemente tuvimos la oportunidad de tomarnos de un Cristo precioso que nos abrió el entendimiento para poder arrepentirnos. Amén. Vamos a mirar en Hechos 5:31. Precioso, Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Dice, a este, hablándonos de Cristo, amén. Dios, este es Pedro, dice el subtítulo, Pedro y Juan son perseguidos. Amén. Así que dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Antes, en el versículo 30, dice, no sé si es en el 30, así. Dice el 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Lo crucificaron a Cristo, lo mataron. Estaba escrito que iba a suceder, amén. Pero entonces ellos le dicen, ustedes lo colgaron del madero. Y le dicen, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, dejó en evidencia la maldad que había en el pueblo de Israel para darle la oportunidad, ¿sí?, de que ellos pudieran tener el arrepentimiento y ser perdonados de sus pecados. Por eso muchas veces el Señor nos evidencia nuestros pecados, nos habla muchas veces de lo que es venir a la luz, y el que viene a la luz, las cosas son manifiestas. Amén. Entonces es necesario que el Señor nos evidencie nuestros pecados para que realmente podamos arrepentirnos y recibir lo que es el perdón de pecados. Lo que esto también nos explica, nos incita, nos da a entender que si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Si nosotros no somos perdonados de nuestros pecados, no somos libres, porque estamos bajo el dominio del diablo. Amén. Cristo lo dio todo. Ahora nosotros, para tomarnos de Cristo y de la bendición que nos da, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que doblegar nuestra soberbia, nuestro orgullo, y arrepentirnos realmente delante de nuestro Señor. Amén. Vamos a mirar lo que nos dice en Romanos 2. Precioso Señor. Romanos 2, 1 al 6 vamos a leer. Amén. Y dice el subtítulo, el justo juicio de Dios. Amén. Tenemos bien clarito que el justo es Él, solamente Dios es justo. Amén. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero, ¿sí? O sea, acá nos da, ahora lo que vamos a leer, nos explica por qué la mayoría de las personas no llega a un arrepentimiento ni llega a dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. O sea, arrepentimiento. ¿Por qué no se arrepienten? Dureza, ¿sí? Dureza de corazón delante del Señor, dureza de corazón para reconocer el sacrificio que Dios mismo hace, ¿sí? La Santísima Trinidad, toda una, para dar la salvación al hombre, el arrepentimiento de los pecados. Amén. Vamos a repasar la palabra que leímos el culto pasado en Colosenses 2. Bendito el Señor. Bendito Padre, gloria a Dios, alabado sea su nombre. El 2:8.
Amén. Bendito, dice plenitud de vida en Cristo. Plenitud, algo que lo llena todo, algo pleno. Amén. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Sí? O sea que, ¿de quién es la responsabilidad de ser engañado? Del hombre. ¿Sí? Pues no podemos echarle la culpa a nadie más. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Eso ya lo habíamos analizado el culto pasado. Amén. O sea, las distintas maneras, las sutilezas, cómo el diablo nos engaña, las personas que están completamente desviadas, pero el Señor nos llama a nosotros a responsabilidad. Amén. Porque nos dice a nosotros, mirad que nadie os engañe. Dice, porque en Él, en Cristo, ¿verdad?, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y acá nos dice, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos arrepentimos, jamás se va de nosotros nuestro cuerpo pecaminoso y carnal. Jamás fuimos circuncidados con Cristo. Por lo tanto, por más que vayamos a las aguas, de nada sirve. ¿Cuántas personas hay que se bautizan y se vuelven al mundo, verdad? Entonces realmente no se arrepintieron, no conocieron a Cristo, no dieron lugar a Él. Amén. Así que dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Amén. O sea, todo aquel, y lo vamos a ver para confirmar, el que practica el pecado es del diablo, el que practica el pecado está muerto, no tiene vida en sí. Amén. Entonces no fue levantado de los muertos. Dice, y a vosotros, estando muertos en el pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. O sea, nosotros perdonamos a las personas cuando nos piden perdón, ¿verdad? O a veces los perdonamos sin que nos pidan perdón, pero la persona ni se entera, ni se acerca, ni le importa. Amén. Pero realmente cuando una persona te pide perdón y tú lo perdonas y a los 5 minutos te hizo exactamente lo mismo, aunque nosotros somos llamados a perdonar, y obvio lo vamos a perdonar, ese perdón para esa persona no sirve, porque no se arrepiente, porque lo va a seguir haciendo. Amén. Nosotros le liberamos de todo eso, pero a la persona no le sirve. Amén. Por eso el Señor nos dice hacer los frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Dice en el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es esa acta? La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces no tenemos la vida que Dios nos da, porque seguimos en el pecado. Amén. Él la clavó, pero si nosotros en la cruz, pero si nosotros nos tomamos de Cristo. Amén. Dice 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Quien no deja el pecado, quien no se arrepiente, quien no hace frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra de Dios, está bajo el dominio del diablo. Satanás que engaña al mundo entero. Amén. No se toman de esto tampoco que dice en el 15, o sea, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Nos dan la victoria? Sí, nosotros nos arrepentimos y damos lugar a Cristo en nuestro corazón. En el 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, por cuanto hiciste frutos dignos de arrepentimiento, te despojaste del cuerpo del pecado, te tomaste de Cristo, como dice, mirad que nadie os engañe, que nadie te venga a torturar con decir no vas a aquel lado, no haces aquello, no te sumas a esto, ay, ya no festejas tal cosa. Que nadie, dice, os juzgue. Nadie os juzgue. O sea, no nos tiene que importar lo que nos digan ni lo que hagan, porque somos diferentes.
porque hemos dado ese paso de arrepentimiento. No quiere decir que después las otras personas lo puedan dar, pero el Señor nos dice acá, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque eso, lo que nosotros hacemos a partir del momento que nos entregamos a Cristo para nuestros señores. Amén. Y Él nos guía lo que hemos de hacer y lo que no. Por tanto, cuando vienen a hablarnos de días de reposo, de las fiestas, a la palabra de Dios. Amén. Dice en el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, o sea, todo es una sombra nada más, amén. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, no podemos en ninguna manera considerar que alguien está guiado por el Espíritu Santo si lo que nos está hablando, sea alguien que te quiere enseñar, o sea, alguien que simplemente está conversando contigo, no está a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, ¿sí? El Señor nos llama siervos inútiles. Entonces, no es de Dios que nadie venga a palmearte la espalda cuando el Señor nos llama a arrepentirnos todos los días. Nos dice que somos pecadores todos los días, que somos siervos inútiles y hacemos toda su voluntad, y la más de las veces no hacemos toda su voluntad. Amén. Entonces dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de Cristo, de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Quién nos ayuda a crecer? Si estamos unidos, si estamos en un cuerpo, es Dios y nada más que Dios. No hay una fórmula humana para que nosotros podamos avanzar. Solamente es la relación con Dios, y Dios nos guía a través de su palabra. Amén. Dice en el 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Amén. Si tendremos que escudriñar nuestras conductas diarias, porque muchas veces hacemos cosas porque es costumbre, cosas porque los hombres las hacen, amén, y no son, o sea, no está establecido por Dios, y tenemos que, si bien las hacemos o no las hacemos, es según Dios, guiados por Dios, amén, en todo momento y en todo tiempo. Dice en el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, o sea, si nosotros lo hacemos en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, a nosotros lo hacemos, tiene cierta cosa de sabiduría. Por ejemplo, lo que el Señor fustigó, digamos, con su palabra, de lavarse las manos. ¿Pero por qué? O sea, ¿está mal lavarse las manos? No. ¿Hay que lavarse las manos? No. Es higiénico, te limpia, ¿sí? ¿Te salva? No. No, porque en una de esas vemos una almita que está juntando cosas del contenedor y acepta a Cristo y se salva, y sus manos están sucias. Amén. Pero entonces nosotros tenemos que realmente tener a Cristo en primer lugar y dejarnos guiar por Él. Amén. En todas las cosas. Vamos a ir a Primera de Juan 3. Bendito Señor. Gloria a tu santo nombre. Precioso Señor. Primera de Juan 3. ¿3 cuánto? Del 1 al 9 vamos a leer. Amén. Amén. Dice, hijos de Dios. Amén. Amén. Vamos a mirar. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Para purificarnos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, amén. Porque no hay una cosa que yo diga, bueno, voy a dejar de hacer esto. Si yo no me arrepentí, no sirve de nada. Quizás me obliga a no hacerlo, pero el anhelo de mi corazón, la perversidad en mi corazón va a seguir ahí. Entonces tenemos que arrepentirnos para realmente ser puros, repudiar, amén, para ser puros. Así como Él es puro, dice. En el 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es... 4. Lee el 4. Ah, sí. Amén. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Amén. O sea, si bien el Señor nos dice que nosotros somos pecadores y lo vamos a hacer hasta el último día de nuestra vida porque fallamos, ¿tá? Por eso el Señor nos llama a arrepentimiento. O sea, te diste cuenta que metiste la pata a las rodillas o a la humildad, pedirle al Señor. A veces nos damos cuenta de nuestras metidas de pata y estamos rodeados de gente, pero nuestra mente puede enseguida pedirle perdón al Señor. Amén. Y Él nos limpia. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. O sea, la persona que no llega a un arrepentimiento no llega a conocer a Cristo. ¿Por qué? No es libre de sus pecados, no es libre del dominio del diablo, no es libre del temor de la muerte, no es libre. Amén. Entonces dice en el 7, hijitos, nadie os engañe, ¿sí? Y nos habla otra vez, o sea, que nadie nos engañe a nosotros, o sea, es nuestra responsabilidad, ¿sí? El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Entonces a nosotros ninguna persona que está practicando pecado o que nosotros vemos sus frutos que no son dignos de arrepentimiento, nos puede venir a decir que tiene el Espíritu Santo y a enseñarnos nada. Nada. ¿Por qué? Dice, hay otro pasaje que dice que nadie nos engañe, dice cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Los que están ahí afuera? Sí, obvio, ellos son, pero nos está hablando a nosotros. ¿Sí? Caemos nosotros en desobediencia por dejarnos engañar, teniendo todo delante de nosotros. Amén. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Voy a hacer así como una llamadita, dicen, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces nosotros, estando en un ministerio errado, nos predicaban la palabra tal cual estaba escrita, pero conocíamos ese versículo que dice, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos que nosotros veíamos, ¿eran buenos? No, y no despertamos. ¿Tendremos que arrepentirnos? Sabíamos, pero no nos despertábamos, no nos dábamos cuenta, amén. Entonces tenemos que realmente reconocer que tenemos que arrepentirnos, amén. Dice en el 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Ahora tenemos que prestar atención acá. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero tenemos que escudriñar nuestra vida si realmente nosotros llegamos a nacer completamente. Si nosotros nos arrepentimos de todo lo que nos teníamos que arrepentir. Y eso el Señor es el que nos puede revelar en nuestra vida. Amén. Porque muchas veces nosotros pensamos que sí, pero quedan cosas ahí. Esas son las ataduras, esas son las fortalezas que el diablo tiene en nuestra vida, porque hay alguna cosita de la cual nosotros no nos arrepentimos. Amén. Podemos decir, o sea, un ejemplo en mi vida, ¿no? Que razonaba yo en estos días. Todo satanista que practica las cosas del diablo viene a Cristo y obvio, todos sabemos que lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de todas las cosas, renunciar a todas las cosas. Perfecto. Yo nunca fui satanista, ¿no?
Pero el Señor mismo me mostraba que cuando yo tenía 17, 18 años, yo jugaba al juego de la copa, en una ignorancia plena de lo que era eso y de lo que a Dios le agrade y todo eso. Pero eso, ¿no le da un arma al diablo? Después, por ejemplo, tenía también más o menos esas edades, encontramos en una revista un hechizo que se hacía en un papel, que tú lo escribías y lo escondías así y así para lograr ciertas cosas. Y también lo probamos, porque total, hoy a la luz de la palabra de Dios, yo sé que eso no es, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a hurgar para atrás, a pedirle que el Señor que nos muestre todas esas cosas, amén. Después más grande, estuve en una reunión que me invitó una tía mía, donde yo vi y las personas incorporaban demonios. Yo vi desmudar los rostros de las personas y las voces, comían carne cruda, tomaban alcohol. Eso no es del diablo. Yo no tengo que desligarme de eso. Eso me ata, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos muestre, porque muchas veces nosotros venimos al Señor, nos arrepentimos y seguimos y avanzamos y llega un momento que nos trancamos. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Qué otras cosas practiqué yo? Sin saber, ignorando que eran cosas del diablo. Pero ¿me hace algo de malo pedirle perdón al Señor y arrepentirme específicamente de eso? No, al contrario, me libera, ¿verdad? Porque en cierta manera, con todas esas cosas, serví al diablo. Y lo entiendo hoy a la luz de la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que seguir arrepintiéndonos de las cosas pasadas, porque no es venir al Señor solamente y entregarle un paquetito. Me perdonas todos los pecados, me arrepiento, sí. Pero tengo que renunciar realmente. Arrepentirme de todo corazón. Quiero seguir a Cristo. No puedo ir al bautismo. Me bautizo, pero es un proceso. Para nacer de nuevo de Dios, como nos habla acá la palabra de Dios, tenemos que realmente llegar a arrepentirnos realmente y de todo corazón. Amén. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 2. Precioso Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. 2, vamos a leer el 3 y el 4. 2:3 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error. Estoy en primera. Perdón. Nadie os engañe. Amén. Dice ahí 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Amén. El subtítulo dice manifestación del hombre de pecado, ¿sí? Y nos está hablando de la venida de Cristo, ¿tá? Y nos dice que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no va a venir Cristo antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿tá? Sabemos que todo eso ya está, ¿sí? En realidad, o sea, la apostasía a nivel mundial, la apostasía en las iglesias, ¿tá? Ahora, ojo con la apostasía a nivel personal, ¿verdad? Dejamos engañar, nadie os engañe, amén. Y se manifiesta el hombre del pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿sí? O sea, nosotros podemos decir, no, pero vemos cantidad de iglesias que hoy día conocemos que están mal, ¿verdad? ¿Y qué hacen ahí sino endiosar a los hombres? ¿No? O los mismos hombres endiosarse, como lo hablábamos al principio. O sea, lo que te enseñan es a idolatrar y a depender de que oren, de que te ministren, o sea, no te enseñan a depender de Dios, no te enseñan a tomarte de ellos. Amén. Entonces ahí dice, el cual, el diablo, se opone en el 4 y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto hay que entenderlo muy bien. No hay algo que nosotros vayamos a hacer para Dios en lo cual el diablo no trate de oponerse. Tenemos que acordarnos siempre que el Señor nos llama a pelear la batalla. Nos hablaba de vencer en cada una en los mensajes de Apocalipsis a las 7 iglesias nos habla de vencer. Nos trata como soldados, pelea la buena batalla. En muchas partes de la palabra de Dios Él
Dice que tenemos que pelear la batalla, amén. Así que dice, el cual, o sea, el diablo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Amén. Vamos a ir a Hebreos 5 y vamos a mirar lo que habla de lo que es la apostasía. Precioso el Señor. 5:11. 5:11. Amén. Dice, advertencia contra la apostasía. Amén. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. ¿Qué es la apostasía? Volverse para atrás. Volverse para atrás. ¿Sí? No existe el estancamiento en el camino del Señor, porque cuando nos estancamos nos volvemos para atrás. No hay me quedo aquí. No hay. Nos volvemos para atrás. Amén. ¿Por qué? Lo leíamos recién. El diablo se opone a todo y no nos va a dejar tranquilos si nos estancamos. Nos va a hacer volver para atrás y ahí sí nos va a dejar tranquilos porque ya sabe que estamos perdidos. Amén. Así que dice, y todo aquel, dice en el 13, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, si nosotros permanecemos con el mismo entendimiento de la palabra mediocre, algo que entendimos porque nos enseñaron, y lo aprendimos como quien aprende en la escuela por repetición las cosas, y no le oramos al Señor para que nos dé el entendimiento y nosotros lo razonemos, lo asimilemos, seguimos siendo niños. Seguimos siendo niños y estamos ¿en qué? En apostasía. ¿Por qué? Porque apostatamos de la fe en la palabra de Dios, que Él nos enseña, que Él nos habla de avanzar, de caminar, de pelear la batalla. Amén. Dice en el 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, o sea, ¿qué? ¿Entendiste algo poquito? Ponlo por obra. Ponlo por obra. Amén. Te dice, orad sin cesar. Bueno, entonces te estancaste. Orad sin cesar. Pelea la batalla. Amén. Tenemos las herramientas. Así que dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? O sea, tal cosa sucede, un hecho, algo. ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? Voy a la palabra, lo busco, oro, le pido al Señor que me guíe, que me dé discernimiento, o pido ayuda a alguien que me pueda ayudar, pero lo principal que todo cristiano tiene que hacer es la relación con Dios, pedirle a Dios que le dé el discernimiento y que le guíe, amén. Dice en el 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. O sea, adelante, vamos adelante a la perfección, no nos estanquemos. Sabemos, entendemos, el Señor nos habla, nos da oportunidad. Tenemos una seguridad tal en la palabra de Dios. Él dice nuestro Señor, no quiero la muerte del que muere. Entonces, a ver, si tú quieres vivir, Él te va a dar la vida. Si tú quieres saber, Él te va a enseñar. Amén. Entonces dice en el 3, amén, dice, esto tenemos que prestarle mucha atención. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué haremos? Avanzar, perfeccionar. Si nosotros caímos en apostasía, avanzamos y volvemos si el Señor lo permite. Amén. Y ahora nos explica por qué. Entonces tenemos que entender esto y tenemos que poder enseñarle, transmitir esto a todas esas personas que no han llegado a arrepentirse.
para saber que realmente dependen solamente de que si Dios quiere, ellos puedan realmente tomarse del Señor. Amén. Porque dice ahí en el 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. O sea, no hay nadie que venga a buscar de Dios con arrepentimiento o sin arrepentimiento que no haya tenido un trato con el Señor, que el Señor no le haya dado algo o tratado con él o hacerle sentir algo como para que él se tome de Cristo. No hay una persona que puede decir, no, Dios no ha hecho nada en mi vida si le busca, aún sin el arrepentimiento. Amén. Entonces ellos conocieron, como dice acá. Amén. Porque es imposible a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. O sea, yo fui a la iglesia y sentí algo. No me arrepentí y me perdí y me volví y caí en apostasía. Pero yo sentí. Dios se hace sentir. Dios nos muestra dónde Él está. Amén. Dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Dice acá, decía, es imposible, ¿no? Dice que sean otra vez renovados para el arrepentimiento. ¿Sí? O sea, ya está. Cuando te fuiste, caíste en apostasía, tienes que realmente arrepentirte. No te queda otra. Realmente arrepentirte de lo que hiciste. De no haberte tomado de Cristo, a un Dios mostrándote que Él es todopoderoso, que Él está ahí. Amén. Dice en el 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Amén. O sea, sabemos también que podemos decir, sí, bueno, pero en una de esas no se arrepintió o el Señor no le mostró nada. La palabra de Dios tiene poder. Y dice Dios, que es todopoderoso, en el cual creemos y creemos en su palabra, dice que no vuelve a Él vacía. O sea, la palabra siempre hace la obra. Si hay una persona que escuchó la palabra de Dios, no hay excusa delante de Dios. Amén. Dice en el 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Amén. Buenos frutos, malos frutos. Amén. Y dice en el 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Amén. No hay una palabra en la Biblia que esté por si acaso, ¿verdad? Entonces, por algo, aunque nos habla así y está persuadido de otras cosas realmente, prestemos atención realmente a nuestro arrepentimiento, a desligarnos realmente de todas las cosas. Amén. A poner realmente nuestra mente, nuestro corazón en las manos del Señor para que Él nos guíe en todas las cosas, nos dé sabiduría, para que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que realmente Él nos enseñe a seguir, como dice, hacia adelante, avanzando, perfeccionándonos. ¿En qué? En el conocimiento de Él y en darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Gloria a su santo nombre. Vamos a hacer una oración. Amén. Bendito Padre, te damos gracias, mi Señor. Gracias por la palabra que tú nos has hablado, mi Señor. Palabra de vida eterna, Padre, que solamente tú nos proporcionas, mi Señor. Gracias, Padre. Te rogamos, mi Señor Santo, Dios de la gloria, que tú estés obrando en nuestras vidas, mi Señor, en cada uno de los que escuchamos tu palabra, para que realmente podamos escudriñarnos, mi Señor, podamos ponernos en tus manos, Padre, para que tú nos muestres, mi Señor. Hemos venido a la luz para que tú nos muestres nuestras fallas, nuestros errores, Señor, y nos guíes al arrepentimiento, Señor, para que tú nos ayudes a renunciar a todas las cosas, a desligarnos, Padre Santo, como tú mismo nos ayudas, nos enseñas en tu preciosa palabra, Padre, que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos, Señor,
Padre Santo, que podamos desligarnos de todas las cosas, Santo Dios, para ser libres, mi Señor, en tus manos realmente, Señor, para estar avanzando y para servirte cada día y por sobre todas las cosas, Padre, para poder alcanzar esa salvación tan linda, tan grande que tú nos ofreces, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, te rogamos que tú nos bendigas, que nos guardes, Padre Santo, y que nos exhortes y alientes cada día, cada momento para poder seguir velando, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, todo en tus manos ponemos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén.